Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este su canal de reparaciones de Karcher. El día de hoy vamos a reparar una Karcher, una K2 que no enciende. Este equipo está conectado y simplemente no enciende, no hace nada. Ok, es algo muy sencillo, muy fácil de hacer. Este es un modelo, es una K2 Basic, como pueden ver. Ok, aquí ya desarmamos, simplemente aquí retiramos los 6 tornillos que lleva. Abrimos y así encontramos el motor. Ahora vamos a retirar lo que son los 6 tornillos para quitar esas tapas. Bueno, aquí ya retiramos lo que son los 6 tornillos de las tapas. Hay que separar las tapas blancas, ya que estas tapas están un poquito duras porque entran un poco a presión. En este caso salió muy fácil. Vamos a zafar el cable y el motor lo vamos a retirar de la segunda tapa. Ok, aquí ya tenemos las dos tapas, ya sacamos el motor. El equipo ya lo desconectamos. Acuérdense que no deben de trabajar con equipos conectados. Y en la parte de aquí abajo, abajo del apagador, aquí donde termina y lleva un pequeño seguro. Entonces lo vamos a presionar, como metiéndole presión hacia arriba y hacia afuera. ¿Para qué? Para que suelte el segurito que lleva. Y vamos aquí en los costados, vemos que tiene unos seguritos que la agarran. Simplemente lo vamos a retirar. Aquí entra y ya se clava a presión. Ok, bueno, aquí ya tenemos el apagador. Este es el problema por el cual el equipo no esté funcionando. Es una falla común que tiene. Lo que vamos a hacer es abrirlo para revisar si tiene algún falseo o qué es lo que le esté perjudicando. Si el falseo del contacto lleva unos seguritos en los costados, como pueden ver aquí en medio. Entonces lo que vamos a hacer es sacar esos seguritos. Y como pueden ver ya salieron los dos seguros de los costados. Y simplemente jalamos lo que es el mecanismo. Como podemos ver aquí a simple vista, ya está quemado lo que es donde hace el contacto. Lo voy a retirar. Ustedes, es fácil de armarlo. Simplemente tienen que observar cómo va. Pero vamos a retirar y vean cómo está todo sulfatado. Ok. Por eso es que ya no hace contacto, porque ya estaba quemado. Lo estamos lijando un poco. Ok. Vamos a retirar el otro y de la misma manera vemos que está quemado. Eso es por falseos, variaciones de voltaje, por eso es que se queman. Ok, ahí ya tenemos lijados los dos. Vamos a lijar lo que son las terminales. Como pueden ver, igual está. Aquí tenemos la otra. Vean cómo está quemado. Puede ser ya por tiempo, por uso, por variación de voltaje, por varios motivos. Puede ser que se queme. Entonces, como ya está sucio, ya está quemado, ya no hace contacto. Lo que estamos haciendo es lijarlo. Correcto, ahí ya están limpios los cuatro. Y vamos a armar lo que es la pieza. No hay forma de equivocarnos, ya que cada pieza trae su medida. Como podemos ver, solo observen cómo la han retirado, para que no tengan problema a la hora de armarlo. Ok. Por lógica sabemos que esta punta tiene que pegar tiene que hacer contacto con la contra, que es la que limpiamos. Y vemos que tiene una pequeña U que nos indica dónde va. Por eso les repito, no hay forma de que nos equivoquemos a la hora de armarlo. Solo hay que prestarle un poquito de atención. Y el plástico nos indica prácticamente cómo va todo. Muy bien. Ya lo tenemos armado y ahora simplemente entra a presión. Fíjense cómo va, porque si tiene polaridad, ya sea izquierda o derecha. En este caso, como yo conozco, pues sé que va así. Ahí ya entró al mecanismo. Simplemente se aseguran lo que son se atoran los seguros. Ok. Y otra recomendación, aquí en esta parte donde ven que tiene un poquito de grasa, es recomendable ponerle un poquito de grasa, ya que
es la parte que tiene movimiento. Tenía grasa, pero aún así es mejor ponerle un poquito de más para que no se llegue a atorar. Ok, ahora ya tenemos aquí nuestro apagador ya listo, ya reparado, limpio. Y como pueden ver, aquí tenemos dos pequeños puntos, uno de cada lado, uno aquí y uno acá. Ojo con esto, tienen que tener mucho cuidado con esta balita blanca, ya que es muy frágil y si la rompen pues va a ser muy difícil conseguirla. Para colocarla, primero hay que acomodar en los dos puntos. Aquí tenemos los dos orificios. Ya clavamos en los dos puntos, como pueden ver tiene movimiento, solo está atorado de acá. Y hay que meter la presión y ahí queda, ya está lista. Ahora lo que vamos a hacer es volver a colocarla. De igual manera nos muestra cómo va ensamblada. La escablería igual nos enseña cómo va, ya que por el tiempo pues trae su propia forma. Ok, solo es cuestión de prestarle atención. Le vamos a poner dos tornillos para poder encenderla. Acuérdense que siempre al reparar los equipos tienen que estar desconectados, ya que estos motores son motores de bastante fuerza y se podrían lastimar o podría causar algún accidente. Voy a conectar ahorita el equipo para probarlo. No voy a pausar el video para que ustedes puedan ver que ya está encendido. ¿Okay? La apagamos. Ya se conectó el equipo. Ahora lo vamos a sujetar con fuerza. Tengan cuidado de la parte de atrás porque esto va a girar. Y como pueden ver, el equipo ya enciende y ya apaga. Entonces sabemos que cuando el equipo no hace nada es porque el apagador ya está sulfatado, ya está quemado y hay que limpiarlo. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a este canal. Vamos a seguir subiendo más videos, más tutoriales para que ustedes puedan reparar sus propios equipos. Gracias.